Hola, bienvenidos a este segundo día de presentaciones de portafolio. El día martes vimos proyectos más relacionados al mundo artístico o al mundo narrativo. Vimos BizDev, vimos cortometraje, vimos storyboard y hoy día vamos a ver esquemas más relacionados como a la línea técnica y de resolución de problemas y de creación de herramientas tecnológicas. De manera que estos estudiantes, como ustedes van a poder ver, se plantean a sí mismos desafíos o investigaciones tecnológicas de cómo poder aportar a la cadena productiva de la animación con soluciones novedosas o de alto nivel. Hola, mi nombre es Sebastián Guanchual y soy parte de la comisión de portafolio y título, además de ser profesor guía del esquema de entornos procedurales y VFX. Este esquema en particular consta de la creación de herramientas o sistemas que permitan la generación de entornos, y eso incluye ciudades, assets, pueden ser montañas o selvas o naturaleza, de forma procedural. La idea principal es optimizar los tiempos de producción y hacer la vida de los artistas un poquito más simple. A pesar de ser un portafolio bastante técnico, eso no significa que se pueda dejar de lado la parte artística, así que los dejo invitados a ver estos portafolios. Un saludo. Bueno, ¿por qué VFX? Desde pequeño me llamó mucho la atención el cine de ciencia ficción, cómo hacían las partículas, cómo creaban los mundos, cómo eran los personajes, los efectos especiales. Y cada vez que veía una de estas cosas quedaba por dentro, ¡wow! ¿Cómo hicieron eso? Y yo quiero saber hacer eso. Yo entré a la carrera de animación digital con la ambición de realizar entornos, pero en los primeros años de carrera me enfrenté al 2D, algo que me costaba mucho, pero gracias a mis amigos y grupos de trabajo logré muy buenos resultados. Después me enfrenté al 3D y aquí encontré mi área, pero no fue hasta finales de 2018 y además del ramo de VFX que conocí a Houdini y el pensamiento procedural. Y aquí fue donde encontré el área que yo me quería desarrollar en el futuro cercano. Mi proyecto nos mostrará cómo es una ciudad construida después del término de la Tercera Guerra Mundial hace 200 años, tras un accidente nuclear. Rusia prevaleció como potencia al saber adaptarse mejor a esta situación, y ofrece un posible refugio a gente de distintas partes del mundo, y ellos decidieron colaborar y unirse a este nuevo esquema social. La ciudad de las sombras infinitas. Al instante de darle las características a mi ciudad pensé inmediatamente en el brutalismo, el cual por definición es un estilo arquitectónico que se asoció con las ideologías de utopías sociales. El diseño de las estructuras está basado en el trabajo del artista francés Benjamin Bordeaux, mate painter del cual obtuve las bases para la construcción básica de mis estructuras y la iluminación. Cuando inicié el proyecto tenía la ambición de crear una herramienta que me permitiera construir una ciudad vertical de forma procedural, y abordé este proyecto desde la incertidumbre y la ignorancia, pero con las ganas de aprender y la ayuda de internet encontré lo necesario para emprender camino. Y así logré crear una herramienta que me permita desde una forma básica, por ejemplo una curva, lograr definir puntos, y a estos puntos darles una característica en específico, por ejemplo que algunos sean una ventana, una puerta, una muralla, etc., y así poder asociarlos a una instancia. Con darle solamente el cambio en la base, se puede lograr un cambio total en la estructura, logrando variedad en forma. Posteriormente me enfrenté a cómo llevar esta información a Unreal. En ese instante me tuve que replantear mi herramienta, dado que muchas de las partes que conformaban mi estructura no estaban en el lenguaje correcto para que Unreal lo entendiera. Pero logré hacerlo, de buena forma, e incluso obtuve nuevos conocimientos que me permitieron lograr aún más variedad a través de las instancias. Las herramientas ya aplicadas a Unreal permiten crear puentes, edificios, plataformas o muros en instantes, y este proceso de hacer a la ciudad se vuelve aún más divertido porque se asemeja a un videojuego. Mi herramienta se puede aplicar en flujos de trabajo de cine o videojuegos, donde se crea una herramienta procedural en Houdini, se crea una serie de controles amigables para el usuario, se guarda y comparte con el grupo de trabajo. Los artistas podrán tomar y cargar esta herramienta en variados programas, por ejemplo Maya, Unity, Unreal, y así poder acelerar flujos de creación de entornos en el pipeline y poder incluso obtener mejores resultados de variabilidad. Durante este proceso de título tuve bastantes dificultades, dado que decidí afrontar algo que no habíamos realizado antes, el modelado procedural. Pero gracias al estudio y las ganas de aprender, pude encontrar solución a cada uno de estos problemas, gracias a foros u otras personas que se dedican a lo mismo. Bueno, y ahora los quiero dejar con un avance de mi proyecto.
Actualmente me encuentro haciendo estudios de iluminación con Unreal y texturización con Megascans para poder así darle las características a mi ciudad y que ésta sea capaz de contar algo. Bueno, este fue mi proyecto, muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Adiós. También les presento el esquema de videojuegos, donde los alumnos tienen que desarrollar 1 o 2 niveles muy cortitos, también pensando en un nivel final, ya sea un boss fight o una situación cúlmine, dentro de un estándar pequeño. Ya estamos hablando de gameplay de 1, 2 minutos y algo aproximadamente, donde el alumno plantea ciertas mecánicas básicas y desde lo básico hacerlo complejo. Los videojuegos de alguna otra manera siempre van a estar centradas a la ejecución de animación digital, cómo nosotros vinculamos y relacionamos y potenciamos animaciones mediante sistemas interactivos. El proceso del esquema de videojuegos consta básicamente de 2 grandes etapas. Semana 9, donde se presenta el prototipo. Para eso los alumnos pueden, ¿no es cierto?, pueden tomar assets gratuitos como animaciones, escenarios, arte, etc., para demostrar el prototipo que se quiere desarrollar. Eso significa la creación de menú, creación de UIs, creación de audio, creación de sonidos, animaciones, mecánicas, etc. Es un juego completamente desarrollado, pero desde el prototipo. Y para posterior semana 9, los alumnos comienzan la implementación de sus propios modelados, sus propios texturizados, su propia iluminación, sus propias animaciones, etc. Para finalmente entregar el videojuego desarrollado 100% por el alumno. Al entrar a la carrera no tenía idea de qué era lo que me esperaba. Ingresé pensando que todo era solamente 2D, dibujo, que me iba a gustar, que iba a gustarme la animación, que iba a mejorar y que iba a dibujar bien, pero eso no fue así. Aquello fue y siempre ha sido una de mis más grandes limitaciones a lo largo de la carrera. Siempre he tenido problemas con respecto al dibujo. La manera de superar esto fue tener que trabajar el doble. Cuando tenía compañeros que trabajaban, no sé, 1 minuto y hacían una obra de arte hermosa, yo me demoraba horas y los resultados no eran como yo esperaba. Pero en fin, me ayudó para mejorar un poco, para crecer en el área y como profesional y como persona también. Cuando llegué a 3D, se me abrió el cielo. Encontré refugio en zonas más técnicas que creativas, como en el modelado, texturizado, rigging, etc. Cuando terminé de conocer todas las áreas, decidí tomar diseño de videojuegos a modo de desafío personal, ya que siempre le tenía un miedo a la programación, a lo desconocido, pavor. Mi dificultad principal está en lo que es la creatividad y el diseño. Soy más fuerte en las áreas de 3D, que creo que es lo que me va a ayudar a llevar este proyecto adelante. A principio de año comencé a investigar ciertas cosas, donde aprendí más de programación, cómo utilizar mejor el código y cómo optimizar más y hacer cosas de maneras diferentes. Aprendí sobre temas de texturas, tiling textures, que se utilizan por lo general para objetos enormes, donde se requieren patrones repetitivos, como por ejemplo edificios, pisos, techos, paredes, y cómo intentar romper la repetitividad para mantener una ilusión de diferencia en la textura sin perder calidad ni claridad. Finalmente decidí emprender el viaje a través de este título, videojuegos, mi principal miedo. La idea del título surgió al ver películas como Psicosis, cuya historia me potenció la idea en el momento de la búsqueda. Me pareció interesante la posibilidad de contraste en la personalidad o personalidades que puede existir en una sola persona. Así nació primeramente Jeffrey, el asesino, cuyo diseño fue cambiando bastante con el tiempo y esfuerzo. Asimismo su contraparte, Miles. Mi trabajo trata sobre la introducción a lo que será un potencial videojuego a futuro, que trata sobre Miles, un detective que despierta secuestrado por un asesino en serie que disfruta torturar y violar a sus víctimas. El proyecto ha ido evolucionando bastante durante este último tiempo. Me interesé por trabajar con colores desaturados y con tintes azulados, verdosos e incluso cálidos y texturas similares a referentes como Evil Within, Outlast, entre otros, porque da la sensación de lugares fríos, atmósferas que descolocan, junto con el contraste de luz y sombra que ayuda a resaltar características de ciertos objetos, con lo
colocar luces más cálidas en ciertas áreas y volumetría, lo que ayuda a complementar diciendo que en algún momento pudo haber existido bondad en esta casa. Se han presentado una infinidad de dificultades, altibajos, frustraciones, estrés y penurias, pero también satisfacciones tras el trabajo duro, momento gratificante y de crecimiento personal y profesional. Siempre hay que seguir adelante, aunque uno no quiera, porque nada en la vida es sencillo, y lo bueno toma trabajo. Así que le mando fuerza, un abrazo y saludo a todos mis compañeros, y ánimo. Ustedes pueden. Muchas gracias por escuchar. Who's the victims? Fuck, you gotta get him. You're dead. You have no mercy. You have no soul. You're... What the fuck is that? What's with all these bodies? I don't want to die here. I better stay down. Hola, mi nombre es Sebastián Guachual y soy parte de la comisión de portafolio de título, además de ser profesor guía del esquema de carácter PFX. Este esquema en particular consta de la creación de efectos para personajes, que incluyen simulación de pelo, simulación de tela, simulación de partículas atmosféricos o líquidos, ¿ya? O proxy effects, que pueden incluir diseño de armas y simulación de las mismas. Todo lo que incluye algún tipo de simulación que pueda ser usado o afecte a un personaje, además de tener un rig propiamente hecho y listo para producción. Así que los dejo invitados a ver estos esquemas. Un saludo. Siempre me ha gustado el 3D y el CGI en el cine y en los juegos, y al llegar acá y ir trabajando en eso, me iba preguntando cómo se hace esto, cómo se hace esto otro que alguna vez vi en la pantalla. Con los años me di cuenta que me gustaría partir trabajando en publicidad acá en Chile, más que nada por necesidad económica y por posibilidades de trabajo, y luego seguir estudiando y llegar a lugares más grandes. Por eso siento que Character Effects se complementa súper bien con mi necesidad, porque parto de contar una historia en muy poco tiempo con un atractivo visual súper bonito a través de los efectos especiales. Bueno, mi idea en simples palabras es de un conejito que intenta cruzar la calle pero falla en el intento. Elegí un conejo porque es un animal con el que me ha tocado relacionarme mucho más, y si bien la idea de que falle suena cruel, ya me imaginamos por qué, fue porque quiero generar como desafío personal reacción en el público, o si no quedaría como algo bonito y ya. Para eso es que hice el conejo tierno y simpático para generar una empatía desde el comienzo. Para eso elegí un concept que adaptaría para ajustarlo al contexto que quiero. Por eso, a pesar de que el original es blanco, yo quise hacerle un color y un pelaje más parecido a un conejo de campo. Con el modelo me dio una vuelta muy larga porque las primeras versiones cometí muchos errores haciendo una especie de quimera horrible, pero gracias a corrección y tomas de decisiones pude llegar a un resultado mucho más pulido y bonito con Next Gen. Una vez que quedé conforme con el resultado, empezaron los problemas técnicos en que se desordenaba el pelo y hacía como que se viese sucio, el cual por lo menos ya fue solucionado. Con las otras simulaciones fue similar: estudiar la herramienta, referencia, probar, fallar, volver a comenzar. Yendo un poco al detalle de estos efectos, el proceso de pelo fue como una segunda capa de modelado con XGen, ya que si bien parte de forma procedural, hay que hacer un trabajo de apariencia súper fino al peinar y darle toda la forma que uno quiera a ese pelo, el largo, la densidad, la apariencia, etc. Luego el pasto lo probé con pintado de láser de malla, que uno puede modificar con distintos parámetros, dándole la apariencia que uno quiera hasta llegar al resultado final, y a eso agregarle una simulación de brisa de viento, por ejemplo. Y ya para el agua y el polvo me fui al programa Houdini, porque en vez de trabajar con geometría se pueden usar partículas, que según las características que le damos se comportan de forma distinta y dan efectos súper variados. Podría crear desde torrentes de agua muy fuertes y por otro lado un vapor súper tranquilo. Así fue que llegué a estos resultados del agua que tendrá el molino y el polvo que va a dejar el camión, como se pudo ver en el animatic. Aún me queda harto trabajo que hacer, pero según los pipelines de producción voy bien porque ya voy más o menos en la mitad del proceso y ya con hartos problemas resueltos, lo único que me queda es seguir.
Hola, soy José García, estudiante de animación digital y actualmente cursando el esquema de Character VFX. Mi comienzo de la carrera fue duro, el 2D no era mi fuerte y de principio sabía que mi enfoque era el 3D, por lo que casi no termino la carrera. Ya después, pasando al 3D, me logré reencontrar con la carrera, disfrutando especialmente la parte del VCD, aunque a medida que pasaban los años igual me iba interesando por diferentes áreas del 3D, en especial ahora último, que mi enfoque es el ArcViz. Fue por esto que elegir un esquema no fue tan fácil. Terminé diciendo que quería mostrar algo que sea de un impacto visual y que sea como bonito de ver, y que mostrase también mis capacidades como artista, por lo que sentí que Character VFX era el esquema que más se acomodaba a lo que yo quería mostrar. Ahora, como ya mencioné, el 2D jamás fue mi fuerte, por lo que al comenzar el concept empecé a picotear imágenes y conceptos que me daban la atención, y fue con esto que terminé con mi actual concept art, una especie de samurai o ronin cyberpunk, el cual podría ser una especie de recompensa en un futuro distópico. Ya con eso en la mesa, sabía que iba a tener un gran desafío en temas de ambiente e iluminación, sin contar que también me iba a enfrentar a problemas que antes no había enfrentado, como la creación o simulación de pelo o de ropa. Para lo primero me puse a investigar y me di cuenta que Yeti ha estado ganando rápidamente terreno en lo que era simulación y grooming de pelo, así que me puse a ver tutoriales para aprender lo mejor posible. De la misma forma me pasó con la creación y simulación de ropa, donde sin duda actualmente Marvelous Designer es uno de los software más usados para esto. Había tenido un poco de cercanía antes con esta herramienta, pero la verdad era simplemente una pincelada en comparación a lo que he tenido que hacer ahora. Y aún así siento que he logrado ir aprendiendo y avanzando más rápido de lo que esperaba. Por otro lado, del 3D está la animación y el acting, lo cual no es mi fuerte y con lo que el storyboard me fue y me es hasta ahora una piedra del zapato. Tenía una idea que yo consideraba muy buena, pero que sabía que quizás estaba fuera de mis capacidades, por lo que la descarté. Y al final terminé decidiendo darle más énfasis en mostrar un buen modelo y que se vea bien, más que presentar una gran historia. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Larenas y les vengo a presentar mi proyecto portafolio de título. Elegí Character VFX, ya que eso es lo que más se adecuaba para lo que yo quería como profesional en el futuro, que es la creación y representación de personajes al 3D. Hoy en día en las industrias los VFX se utilizan mucho para esto, tales como el pelo, la ropa o las dinámicas son muy comúnmente utilizadas para estos personajes. E incluso algunas cosas como las simulaciones de agua, fuego o viento pueden ser muy útiles para los props. Y si nos vamos más al terreno de la presentación, los VFX de terreno pueden ayudarte mucho a presentar mejor tu personaje. Para realizar este proyecto, tomé una pieza del artista conceptual de Rare, Hester Smithstone. Tomé este arte conceptual para desarrollar la idea de una especie de ruinas en un ambiente acuático, donde se guarda un orbe con una fuerza mágica, la que ayudaría a prevalecer el orden natural de este mundo. Por lo que nuestro personaje va a verificar qué es lo que sucede con ese orbe y cómo puede ayudar para resguardar este orden. Para este proyecto tuve muchas cosas que pensar y repensar, y mucho que estudiar también, ya que tenía que realizar simulaciones de agua, fuego, volumétricas, y también tuve que repensar cómo realizar el entorno, por lo que fue un proceso de estudio un poco largo, pero que poco a poco iba dando sus frutos y con lo que llegué a la conclusión de que la mejor pipeline para mi producción era la utilización de Houdini Unreal, donde iba a poder estar viendo los resultados al mismo tiempo que lo iba haciendo, o por lo menos una base de cómo se podría ir viendo mi proyecto. Gracias a este workflow puedo trabajar de manera muy constante y sana cosas como el personaje, los terrenos o algún tipo de efecto como el fuego o el agua, e ir visualizando ya cómo se podría llegar a ver en el producto final, cosa que es muy veloz ya que podía estar haciendo modificaciones y intentar llegar al punto donde yo quería. Y gracias a todos estos avances en mi metodología de trabajo, puedo realizar el primer prototipo de mi proyecto, que es un layout con la iluminación base y algunos de los efectos que veremos en pantalla. Así que sin más que añadir, aquí vamos.
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la finalización de este proyecto. Adiós. Buenas, soy Francisco Meyer y hoy día les voy a presentar sobre mi proyecto de título que se va a tratar de Character VFX. Empecé la carrera con todo 2D. Fue difícil, no sabía cómo llegar a los resultados que me pedían siempre. Era complicado ya que yo no tenía una base de dibujo. Llegué a tal punto que me eché figura humana y animación tradicional. No sabía qué hacer, empecé a dudar, como dije antes, de si esta era mi carrera o no, hasta que empezaron los ramos de 3D. Me empecé a sentir mucho más cómodo en 3D. De hecho, fue tanto la comodidad que empezó a gustarme de nuevo la carrera. Me sentí feliz, estaba empezando a lograr cosas. Pasando el tiempo, llegué a mi primer año de título y ya tenía la idea, empecé súper bien, sabía lo que quería lograr. Pero con el tiempo empecé a decaer, empecé a sentirme que cada vez iba peor, no me salían las cosas y no me sentía cómodo. Y porque ya no me sentía cómodo, decidí votar ese año. No pude más, la presión reventó. Al llegar este año ya sabía lo que quería seguir con la misma historia, pero esta vez quería hacerlo bien. Así que este año renovado y con más motivación empecé a hacer el modelado con los mismos bocetos del año pasado que dibujó Segers y logré llegar a un gran cambio. Después de terminar el modelado me aventuré en Marvelous. Quería lograr hacer una ropa bonita, pero no sabía cómo, era mi primera vez. Así que un amigo me regaló un curso y lo hice. Terminé el curso y llegué a un resultado muy bonito. Cuando empecé a texturizar no se me hizo tan difícil porque ya sabía de antes, tenía una base. Para iluminar yo no sabía cómo empezar, no tenía base, no tenía nada. Nunca aprendí a iluminar, nunca supe qué hacer. Entonces cuando llegué a esto empecé a buscar referencias, buscando hasta que llegué a unas que me gustaron mucho, unas referencias de atardecer, y dije como esto puede servir porque podía darle ese carácter, esa sensación de fuerza a mis planos. X-Gen fue complejo al principio y fue un resultado mucho más esperable de lo que pensaba. Bifrost fue complejo, no sabía cómo proceder, no sabía qué hacer. Así que me puse a ver videos en YouTube de cómo lograr que el agua fluya, cómo lograr que las olitas en un lago se muevan. No sabía nada, hasta que logré llegar a un resultado que fue muy satisfactorio para mí. Con respecto a cómo me quiero proyectar a futuro, yo creo que al salir de la carrera buscaré primero una pega aquí, en Chile, que estaba pensando como generalista 3D. Creo que los estudios que más me gustaron y los que más potenciarían mis habilidades serían Primitiva 3D, Punk Road o Billy, que son estudios que se dedican a 3D y sé que puedo complementarme ahí. Muchas gracias y darme la oportunidad de presentar este año título. Hola, mi nombre es Nicolás Arredondo y este es mi pitch. Bueno, para comenzar, porque tomé Character FX, al comienzo había tomado WizDev, pero todo lo que yo quería incluir en mi proyecto final se relacionaba al esquema de Character FX, ya que contenía ropa dinámica, pelo dinámico, partículas y un montón de cosas más como efectos visuales. Desde joven me llamó la atención las películas de ciencia ficción, como podrían recrear escenas de destrucción, y nunca averigüé sobre ello o cómo lo lograban. Así que comencé con animación 2D, lo cual al comienzo, bueno, hasta el día de hoy se me hace súper difícil y no he fortalecido mi habilidad en cuanto a ella. Cuando llegué al 3D, todo fue más simple, al menos, o más fácil para mí. Al menos quedo contento y conforme con la cantidad de proyectos que he podido realizar a lo largo que
han transcurrido estos 4 años, siento que he fortalecido mucho mis habilidades en cuanto a llegué, ya que al comienzo no sabía nada, no sabía ni utilizar la Cintiq, nunca había tomado una en mi vida. Y estoy feliz en cuanto a mí como persona, ya que siento que he aprendido, no demasiado, sino que he aprendido muchas cosas nuevas. Y siento que me quedan muchas cosas más por aprender, obviamente. Una de mis grandes metas, o metas a corto plazo, o objetivos que tengo, es poder llegar a trabajar en la empresa de Believe, al menos acá en Chile, y poder especializarme y seguir creciendo en otras empresas más a lo largo internacionalmente, o al menos acá en empresas locales. Bueno, ahora hablando del personaje Arlene, este personaje es una persona carismática, alegre, que no tiene reglas, es súper ágil, hábil con su skate y se desliza rápidamente por entre medio de las personas o mesas en este caso. Siempre va hacia adelante fijo y no mira hacia atrás. En cuanto al personaje Arlene, yo lo veo como un reflejo, al menos en mi caso, ya que siento que tiene muchas características que se asemejan a mi persona en cuanto a su agilidad, su forma de ser, en cuanto a su carisma, muchas veces que no respeta las reglas, no es que ande por ahí como loco por la vida, pero también uno es loco, se desvía, las reglas se hicieron para romperse, esa es la mentalidad de Arlene. Me basé también en el diseño de Mark Martin, que es un modelador y un rigger super cool que a lo largo del tiempo fui conociendo y tuve el placer de conversar con él. Por otra parte, el diseño de la iluminación y entornos, tomé la referencia de Ashley Mackenzie junto a Jonas Rosinas, que son unos trabajadores de Cyberpunk, que también es una de las referencias que tengo yo para mi proyecto. Entonces ahora los dejo con mi layout. Hola, soy Andrés Droguet, estudiante de animación. Y en esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre mis comienzos en el mundo profesional, que fue con la primera carrera que yo estudié, que es electrónica. Durante 5 años ejercí, pero nunca logré conectar con esta carrera. Y ya fue hasta el año 2015 cuando decidí estudiar algo que de verdad tuviese algo que me gustase, que era todo el mundo del 3D. Y durante este proceso que tuve que estudiar animación digital, si bien al principio fue muy difícil, cuando llegué a lo que era el 3D ya me logré soltar un poco más y me puede demostrar a mí mismo que sí tengo dedos para el piano. También les quiero compartir los avances que tuve con el desarrollo de mi personaje, desde comienzos y toda la evolución que tuvo el modelo, la evolución que tuvieron las texturas, mis primeros estudios sobre el pelo, mis primeros estudios sobre cómo se hace la ropa a nivel más profesional, cómo lo hacen en los estudios aquí en Chile, sobre simulación de pelo, sobre simulación de ropa y finalmente con el layout.
Buenos días, mi nombre es Nicolás Mesa y hoy vengo a presentarles mi proyecto de título, específicamente el esquema de carácter VFX. Pero antes de ir con el proyecto, quería contarles un poco de cómo llegué hasta esta instancia. Desde chico siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el mundo audiovisual, tanto como películas, animación, efectos visuales. Siempre me gustó todo eso, por lo cual yo decidí entrar a la carrera en el año 2015. Cuando ingresé a la carrera me costaba un poco lo que era animación 2D, pero cuando llegué a los ramos de 3D me di cuenta que lo mío iba más por ahí, porque me costaba mucho menos y además me gustaba mucho modelar y hoy podía obtener buenos resultados. Cuando llegué este año a portafolio, en primera instancia quería tomar el esquema de BizDev, pero luego de hablarlo con profesores y analizarlo me di cuenta que lo mío iba más por carácter VFX. Ahora entrando de lleno en el proyecto, mi historia trata sobre un soldado que está en una habitación tranquilamente hasta que de pronto él se da cuenta que viene un avión y lanza una bomba. El sorprendido trata de ponerse a resguardo y mientras hace esto hay una gran explosión afuera. Luego de esto él se dirige hacia un mesón, toma un arma y se retira del lugar yéndose al combate. El personaje del cual me estoy referenciando es este soldado que realizó un artista que se llama Andrés Parada. Al principio me costó un poco llegar a la esencia de este personaje, pero finalmente pude lograr llegar a ella. Bueno, como la ropa y el pelo van a ser simuladas, el rig solo se lo apliqué al personaje con sus accesorios, como las sombreras, rodilleras y zapatos. La ropa de mi personaje decidí hacerla en Marvelous Designer, algo que para mí era un gran desafío ya que nunca había ocupado este programa. Aquí pueden ver una pequeña simulación que hice en Marvelous Designer, la cual luego exporté a Maya. Una de las cosas que pasa en la escena cuando ocurre la explosión es que se quebran los vidrios. Al principio no podía lograr este efecto de explosión, pero luego pude llegar a este resultado parcial que parece más como una explosión. Bueno, en cuanto al efecto de la explosión, tengo un pequeño avance del cual comencé haciéndolo con partículas de dispersión para luego agregarle volumen. Bueno, luego de contarles todo esto, los dejo con la previs de mis escenas. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Rubina y ahora les presentaré mi proyecto de título, con esquema VFX. Primero me gustaría comenzar hablándoles sobre cómo comencé en la carrera. Cuando entré en la carrera me costó bastante los ramos sobre 2D, al punto de tener que dar 2 veces el ramo de animación tradicional. Al llegar a modelado 3D, todos estos ramos me parecieron mucho más interesantes para mí y me fue mucho más fácil trabajar en estos. Lo que nos lleva a mi primer intento de título. Aquí es cuando me di cuenta de que verdad me gustaba bastante la idea de experimentar con VFX, pero al no darle el tiempo suficiente no tuve los resultados esperados. Ahora, en mi segundo intento de título me fui por una historia más simple. Mi personaje es un viejito que utiliza su tiempo libre en las noches para trabajar en su hobby de relojero. Comencé con un personaje un poco más realista y al pasar por un par de revisiones me fui decidiendo por un personaje más cartoon. Me costó bastante el proceso de modelarlo, ya que tuve que cambiar varias veces el rostro de mi personaje, hasta llegar a un resultado deseado. Como desafíos técnicos se encontraba primero que nada Marvelous, un programa que nunca había ocupado y me costó bastante acomodarme a él, ya que traía una nueva interfaz que no había visto. Tuve que ver bastantes tutoriales para poder llegar a algo bonito y funcional. Como segundo desafío técnico se encontraba aprender a utilizar pelo en Extreme. Tuve que aprender desde cero a recrear pelo, tuve bastantes intentos de recreación sobre el mismo hasta llegar a un resultado esperado. Como tercer desafío se encontraba intentar recrear AU. Por ahora estoy intentando recrearla en el mismo Maya en partículas pasadas a polígonos. Pienso que por ahora voy en buen camino. Estas son algunas de mis referencias de iluminación. Este es mi fondo renderizado hasta una iluminación con la que aún no estoy totalmente conforme.
Y este es un pequeño test de mi personaje interactuando con la escena. Me gustaría agradecerle a mis compañeros que me apoyaron y a mis profesores que me orientaron durante todo este proceso. Me gustaría poder llegar a trabajar en empresas como Primitiva o OneRobot, que siento que podría pulir bastante todas estas herramientas que he aprendido durante la carrera.